Bendiciones, mis amados hermanos, sean todos bienvenidos a una entrega más de esta su plataforma Radio Luz y Esperanza, donde compartimos palabra de sanidad, de fe y de salvación para cada uno de ustedes. En el día de hoy estaremos hablando bajo el tema la obediencia y como siempre al lado de mi hermano, el ministro Oliver Plasencio. Bendiciones, ministro. Dios te bendiga, hermano Moreta. Ha sido Amén. un placer tener la gloria. Es de nuestro Señor Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Es un tema interesante que es la obediencia. ¿Por qué es tan importante la obediencia? Hay varios puntos que queremos ahora mismo desglosar, hermano, para que la persona se alimente de esta hermosa palabra sobre el tema la obediencia. Entonces yo quiero comenzar. ¿Qué es la obediencia para ti, hermano Freddy Moreta? Bueno, mi hermano, la obediencia. Tenemos mucho que hablar de ella. Por ejemplo, la palabra del Señor, la Biblia, pues encierra la obediencia como principio fundamental en la vida de un cristiano para poder sobrevivir en nuestro diario vivir, valga la redundancia, y para también poder ir al reino de los cielos. ¿Sabe por qué, ministro Oliver, es tan importante? Dígame por qué. La obediencia, déjame tratar de expresarlo en mis propias palabras, es tú rendirte por completo a una persona, a una deidad, a un ser. Cuando tú obedeces a alguien es porque tú pues has depositado una fe en esa persona, es porque tú le crees a esa persona y es porque tú prácticamente ya te has rendido a los pies de esa persona para tú hacer lo que esa persona te manda a hacer en un momento determinado. Y yo quiero, con respecto a esta descripción, pues enfocarme en lo que dice la palabra del Señor. Tenemos varios ejemplos de personas que fueron obedientes al Señor. Obviamente el primero pues tendríamos que tratar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que según Filipenses capítulo 2 versículo 8 fue obediente hasta la muerte. Santo, gloria. ¿Usted sabe por qué, mi hermano Oliver, y ustedes que están conectados? Porque el Señor deja su trono de gloria para venir a cumplir una misión aquí a la tierra, toma un cuerpo de pecado como el suyo y como el mío, y Él fue tentado en todo, dice la Biblia. Aunque no pecó, pero fue tentado, mis hermanos, desde el principio de su ministerio hasta el final. Entonces, venció la tentación. ¿Por qué? Porque Él sabía que se sujetaba y se debía a su padre para obedecerle, porque su padre le había dado un mandato, le había entregado una encomienda en sus manos que él tenía que consumar, que él tenía que cumplir. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, ministro Oliver, en ningún momento desobedeció al Padre para él poder llevar a cabo y consumar aquella tarea que tenía. Hermano, gloria a Dios. Pero importantísimo. Entonces, hermano, usted lo que está diciendo es que a través de la obediencia es donde nosotros podemos manifestar el amor de Dios. Claro que sí. Que amamos a Dios. Porque vemos en Hebreo, siguiendo con Jesucristo, ¿cierto? Que es la palabra. Pero cuando Jesucristo era carne, en el capítulo 5, versículo 8 del libro de Hebreo dice, aunque era hijo, escúchame bien, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor eterna de salvación para todo lo que le obedece. Claro. Entonces, hermano, a través de la obediencia, lo que tú estabas, hermano, definiendo, podemos aprender que hay amor. Porque yo tengo que amar para obedecer, claro, hasta la muerte. Que eso fue lo que Jesucristo nos quiso enseñar a través de su palabra. Claro, excelente, tremendo punto, ministro Oliver. Mira, sabe que también nosotros como cristianos, la obediencia en el cristiano es esencial. ¿Por qué? Porque si nosotros somos imitadores de Cristo, amén, como nos manda la palabra, si Jesucristo obedeció al Padre en todo y fue fiel hasta la muerte, amén, pues nosotros también tenemos que mostrar esta fidelidad, esta obediencia a los mandatos y a los preceptos que el Señor nos ha prescrito aquí en su palabra. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque nosotros humanamente, pues, podemos adquirir conocimiento fuera de la palabra, sea en estudio, sea a veces algún conocimiento adquirido por cualquier otro lugar. A veces creemos tomar caminos que son correctos y al final no son así.
Pero todo eso nos trae una consecuencia si nosotros no estamos adaptados, si nosotros no estamos fundamentados en lo que es la palabra del Señor. Gloria. Me explico con esto. El proverbio dice, el libro de Proverbios 4:23, si mal no recuerdo, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ahora, ¿a qué hombre le parecen derechos estos caminos? Al hombre que no está sujeto a la obediencia de Dios, al hombre que no se ha rendido al Señor por completo para hacer su voluntad y para dejarse guiar por los preceptos y principios que el Señor ha establecido aquí en esta palabra. Ahora bien, cuando usted decide sujetarse y obedecer al Señor, nosotros podemos ver que tenemos largura de día, como dice el Proverbio capítulo 3, que nosotros vamos a hallar gracia ante Dios y ante los hombres, Gloria. ante la sociedad. ¿Por qué? Porque la obediencia mueve a Dios. Gloria. Ahora bien, yo vuelvo a lo que estaba contextualizando anteriormente cuando hablaba de Proverbios 4:23, caminos que al hombre le parecen derechos. Recordemos, mis hermanos, la historia de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. El Señor lo manda a ungir con el profeta Samuel. Pero ¿qué sucede? En el momento que el Señor le da una orden de exterminar a Amalek para raer de la tierra a esta descendencia, por cuanto se opusieron al paso de Israel cuando venían de Egipto atravesando naciones, el Señor dijo, bueno, tendré guerra con Amalek todo el tiempo. Llegó el tiempo de exterminar a Amalek, pero ¿qué sucede? Que Saúl desobedece Gloria. aquel mandato, siendo el rey de Israel ungido por el Señor. ¿Qué pasó aquí? Que el rey se confió en su poderío que humanamente tenía como rey, lo que él representaba, si lo que él decía tenía que hacerse, las decisiones que él tomaba, porque él era rey. Él era el que comandaba aquella nación. Él era la cabeza de aquella nación. Mas sin embargo se le olvidó que por encima de él había una cabeza que es el que establece reyes y el que quita reyes. Gloria al Rey. Y en aquel mismo momento, cuando van a la guerra, ganaron. El Señor entrega a Amalek en sus manos, pero él desobedeció. ¿Por qué? Porque le perdonó la vida al rey. También trajo animales gordos, supuestamente lo más bonito, para ofrecerle sacrificio al Señor. Y allí cuando el Señor lo manda a confrontar a través del profeta Samuel, pues él comienza como a quererle maquillar las cosas, mas el Señor no coge esa. ¿Por qué? Porque en aquel momento falló y le dijo al profeta, hiciste locamente, y por cuanto ha hecho así, el Señor ha raído tu reino de la faz de la tierra. O sea, si tú hubieses obedecido, tú pudiste haber tenido descendiente en Israel, Gloria. en el trono para siempre. O sea, mira las consecuencias que tenemos de desobedecer. ¿Sabes? O sea, por eso es que la obediencia es tan importante para la vida del cristiano, para toda persona. Pero digo, ¿por qué me enfoco en la vida del cristiano, ministro Oliver? Porque si nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos a Cristo, que es el verbo, que es la palabra, conocemos los preceptos, los estatutos, los fundamentos que el Señor dejó planteados en esta palabra, y queremos agradar a Dios, si nos hemos rendido por completo para obedecer a nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros tenemos que saber que nos conviene obedecer. Entonces, hermano, resumiendo esa parte directamente, lo que tenemos que entender que cuando nosotros, usted sea joven, usted dirá, soy muy joven todavía para servir el evangelio, vamos a decir, ¿cierto? O tengo mucho conocimiento también para obedecer, porque siempre nos acomodamos. Entonces, la obediencia, debemos entonces, hermano Moreta, verla desde un punto de vista, no decir, si yo soy joven, ¿cierto? Para servir el evangelio, tú dirás, pero voy a vivir mi vida sabiendo que tiene el evangelio, tiene un estatuto, hermano. Pero el evangelio, usted no va a servir el evangelio porque eres joven, usted tiene que servir el evangelio y obedecer por un propósito. Ahí que está el punto. Nosotros obedecemos con amor a Cristo, no porque soy joven, es porque tengo un propósito. Claro. Ahí que está el punto, hermano. Mire el propósito que se perdió el primer rey de Israel, de Saúl. Por eso, se perdió no un propósito, se perdió, hermano, la descendencia para siempre. Claro. Entonces, sí. Nosotros cuando desobedecemos a Dios, no solamente en el presente, sino en el futuro, para la próxima generación,
el próximo pueblo que viene a través de nuestra descendencia. Claro. Porque nosotros no podemos ver personas a nuestros hijos como simples hijos. Tenemos que ver a nuestros hijos como pueblo, como nación, hermano, porque se van a multiplicar. Sí, amén, está poderoso. Entonces tenemos que ver, cambiar ese paradigma, esa forma de pensar. No, no. Su pueblo, tu futuro pueblo, tenemos que hablar así, porque usted tiene que hablar en multitudes. Entonces, escúcheme bien esto. Y así como ese pequeño pueblo, si usted le enseña a desobedecer, hermano, se llena la tierra de desobediencia. Porque no fue un hijo que desobedeció, es un pueblo. Porque a través de tu hijo es que van a venir pueblos, es que se van a multiplicar las naciones como si fuera arena del mar o la estrella del cielo. Entonces, esa es la importancia, hermano, porque Jesús, aún siendo Dios, aún Jesús pudiendo tener un plan B, si él quería buscar la manera de él no morir en la cruz, él dijo, no, esa es la que hay. Me toca tomar de esa copa amarga. Entonces, ese es el punto. ¿Pero por cuál fue? La obediencia. La obediencia. La obediencia es el detonante de todo, mi hermano Oliver. Mira, y ustedes que están conectados, les comparto una cita bíblica que se encuentra en Mateo 16, capítulo 16, versículo 24. Allí le dice el Señor a los discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa tomar su cruz y seguirle? Significa usted negarse a sí mismo. Santo, aleluya. Para usted hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Que cuando esos deseos de la carne, por ejemplo, vengan a golpearle y a quererle desviar del propósito de Dios para llevarlo a la desobediencia, usted diga, no, te sujeto. Te ato en el nombre de Jesús. Yo tengo una encomienda, yo tengo un propósito, yo me he entregado a un Dios al cual le debo respeto, le debo honra, le debo integridad. Por tanto, yo tengo que obedecer a mi Dios. Mis hermanos, muchas cosas van a llegar a la vida del ser humano, principalmente al que le sirve a Dios, porque acuérdate, ministro Oliver, ustedes que están conectados, que es una lucha que tenemos, no contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes, que están buscando hacer su trabajo cada día, no para que lo del mundo caiga, no, porque eso está en sus manos, para que tú y yo reneguemos del Señor, para que tú y yo desobedezcamos al Señor. Tú sabes, gloria al Rey, que nosotros estamos llamados a obedecer no solamente a Dios, sino a obedecer, por ejemplo, en todo lo que está el entorno que agrade a Dios. El Señor nos manda a obedecer las autoridades superiores de la tierra. Aleluya. Pero también hay algo que el cristiano, ministro Oliver, tiene que entender. Si esas autoridades en un momento determinado atentan en contra de tu relación con Dios, si es una ley que perturbe tu comunión con Dios, tu caminar con Dios, tu obediencia a Dios, entonces tú tienes que desobedecerla. 100%, hermano. Y oye, ¿por qué? Si nos vamos, por ejemplo, a Babilonia, los 3 jóvenes hebreos de la diáspora en el exilio, cuando fueron tomados por Nabucodonosor en el año 605 al año 583-85. Estamos hablando de Misael, Ananías y Azarías, que luego pues le cambiaron el nombre a Sadrach, Mesach y Abednego. Podemos ver cuando en el capítulo 3 de Daniel, pues el rey erige una estatua para que sea adorada. Ya los muchachos estaban instaurados en lo que era pues el palacio. Ellos eran servidores del reino, porque acuérdate que en el capítulo 1 ellos fueron puestos a prueba, y cuando ellos fueron delante del rey después de 3 años, por ello haber sido fiel a Dios y no contaminarse con la comida del rey, aquí inicia la obediencia. Capítulo 1, versículo 8 de Daniel. Ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Gloria. Ellos pudieron haber dicho, ministro Oliver, bueno, este banquete del que come el rey, no, pero aquí nosotros, y vino del que bebe el rey, el más caro. Óyeme, pero esto es una bendición. Pero es una bendición para el que no está mirando con los ojos espirituales. Gloria. Pero ellos sabían que había un ritual que se ofrecía antes de llevarle esta comida al rey y todas esas cosas. Y ellos dijeron, no, nosotros no vamos a participar de eso. Y ellos se guardaron en obediencia a Dios. ¿Qué le valió esto? Que el Señor, como honra a los que le honran,
al momento de ser puesto a prueba delante del rey, dice la Biblia en el capítulo 2 que fueron encontrados 10 veces más sabios, más robustos, más todo por encima de los demás que comían la comida del rey todos los días y bebían. Pero en el capítulo 3 se da la ocasión de que ellos tienen que postrarse delante de la estatua que el rey Nabucodonosor ha levantado. Santo. ¿Y qué pasa? Que en aquella emplanada, cuando sonaron los instrumentos de música, donde no solamente una nación, todas las naciones que fueron convocadas Aleluya. a rendir tributo a aquella estatua, a aquella imagen del rey, se arrodillaron, veneraron aquella estatua, solamente 3 jóvenes se quedaron de pie. Y esto le valió que fueran pues denunciados y llevados a la presencia del rey. Así. ¿Y qué hace el rey? Oiga, me le doy una oportunidad. Si ustedes no adoran la estatua, pues yo lo voy a mandar al horno de fuego. Ellos enfrentaron al rey. El rey más poderoso que ha pasado por esta tierra, según la palabra. Dispuesto a tomar la consecuencia. Mi hermano, usted sabe lo que usted enfrentar a un hombre que usted sabe que usted está prácticamente muerto. Pero por la obediencia a Dios, por sus principios, dijeron, mira, rey, ni siquiera es necesario que te contestemos acerca de esto. Santo. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros tenemos a un Dios que le servimos, que nos puede librar de tu mano y del horno de fuego. Gloria. O sea, de todas tus amenazas que tú no has hecho, al Dios que nosotros le servimos nos puede librar. De toda la opresión que tú quieres venir a descargar en contra de nosotros, de todo el miedo, el Dios que nosotros le servimos nos puede librar. Es que nosotros no nos vamos a postrar ante esa estatua, porque es que nosotros hemos decidido servirle al Dios que es todopoderoso, al único, al soberano, y a Él vamos a obedecer. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Haz lo que tú quieras. Mira, es más, y si Él no nos libra, tampoco la vamos a dar. Hermano, Santo. estaban dispuestos a morir por obedecer a Dios. Y usted sabe lo que hace el Señor cuando nosotros podemos guiarnos de esta manera. Y el Señor ve que nosotros, nuestra obediencia, nuestra integridad, se la hemos entregado a Él. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Él tiene que venir orgullosamente de lo que usted ha hecho para poner en alto su nombre. Él tiene que venir Él mismo y manifestarse para librarle. Porque aquellos 3 jóvenes, cuando fueron echados al horno de fuego, el resplandor era tan fuerte porque lo mandaron a calentar 7 veces más, ministro Oliver, de lo acostumbrado. Aleluya, gloria. Que mató a los verdugos que llevaban a los jóvenes al momento de lanzarlo al horno. Y cayeron los 3 jóvenes al horno. Y no fue cualquiera que entró al horno a defender a aquellos jóvenes. El mismo Jesucristo estaba allí dentro. Y usted me dirá, ¿cómo usted dice que era Jesucristo si la palabra no lo dice? Vea lo que dice Nabucodonosor cuando va y se asombra a la puerta y dice, pero no fueron 3 que mandé a echar. Sí, rey, ¿qué pasó? Pero es que yo veo 4 y se compasean. Aleluya. Y dice, el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Él está expresando en su propia palabra que era el Hijo de Dios. Lo que pasa es que como él no conocía el lenguaje de Jehová, Dios de los ejércitos, él decía, el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Jesucristo entró al horno. Gloria. A librar a Sadrach, Mesach y Abednego. Jesucristo va a entrar al horno de la prueba a salvarte, a librarte. ¿Por qué? Por el hecho que tú has decidido obedecerle y serle fiel, ministro. Gloria, hermano. En el corazón. Estaban dispuestos, hermano. Eso es lo que impactó. Estaban dispuestos en su corazón, hermano. En su corazón. Y eso es lo que verdaderamente nosotros tenemos de tomar, hermano. Y eso no fue que una historia de, no, pasajera, no, de cuento de hadas. Eso fue real, hermano. Eso se llama testimonio. Sí. Y ese testimonio nosotros tenemos que siempre enjuagarlo en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Sabe qué significa enjuagar? Todo el tiempo. Manteniéndolo, mira, circulando en nuestros corazones, pensando, meditando, hermano, en esos testimonios que el Señor hizo y ha hecho con muchísimos hombres de Dios. Y con el mismo Jesús, hermano, cuando Jesús fue entregado, hermano, por obediencia en Getsemaní, Jesús sabía que venían a buscarlo, literalmente. Jesús sabía que venían a buscarlo. Y le voy a decir la verdad, hermano. Jesús, sabiendo esto, dice que vinieron ángeles y le sirvieron, porque le costaba orar. Y yo me pregunto, oye, Señor, pero si tú tenías ángeles que te servían, tú podías agarrar uno de esos ángeles y de una vez agarrar
a esos que venían a tomarte preso y que lo quitara del medio? Por el Señor sabía, hermano, era necesario que se cumpliera la Escritura. Claro, Era sí. necesario que tanto tú que me estás viendo como yo seamos salvos. Era necesario, hermano, el Cristo padecer por obediencia y por amor a Dios y por amor a nosotros, hermano, para que se cumpliera la palabra. Pero ¿sabe qué pasa? A veces aparecemos mucho Pedro. Puede ser como yo, como usted, que somos acelerados. A veces queremos sacar el cuchillo. Cierto que todavía, aún andando con el maestro, aún teniendo la palabra, podemos reaccionar de forma violenta. Pero hermano, tenemos el Consolador. O sea que Pedro tenía la espada del Espíritu, pero también tenía la otra. Él andaba con la palabra. Pedro andaba con la palabra. Sí. Con la misma Hecha carne. Oigan, él la tenía las dos. Él tenía la palabra carne y también verbal. Dios mío. Entonces, lo que quiero decirte es que aunque nosotros tengamos la palabra, hermano, ¿cierto? No podemos fiarnos de nosotros mismos. ¿Cierto? No podemos subir el ego. Y recuerde bien que antes de Jesús ser entregado, Pedro fue utilizado echando fuera demonios, haciendo milagros. ¿Recuerdan? Cuando le dio la autoridad a los 12 y a los 70, ejemplo, para que vean que eran hombres de Dios, donde veían al maestro que calmaba las tempestades, que levantaba a los muertos y hacían milagros. Y aún así Pedro, en el momento que se vio que la palabra se le iba de la mano, desde un punto de vista, él sacó el cuchillo. Sí. ¿Qué significa eso? Que aunque nosotros estemos con la palabra, dependemos, digo, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Eso para que el ego no se nos suba. Pero ¿sabe qué pasa? Debemos estar siempre sometidos a la obediencia, al Consolador, al Espíritu Santo. Esto es un ejemplo muy bonito, hermano, que tenemos que tener para que reflexionemos que dependemos de la gracia de Dios por amor y por obediencia. Y Jesús aún nos enseñó que aunque tenía la autoridad, hermano, de él ser librado en ese momento de la cruz, ¿cierto? Hermano, él cumplió por obediencia, por amor a nosotros. Por amor. Igualmente, los 3 jóvenes que fueron en el horno también fue por amor. Dice, se propuso en su corazón, que ahí que está la esencia. En su corazón, hermano, tenemos que proponernos. Verdaderamente, lo decimos así, yo sé que no es fácil enfrentar ese momento de angustia, porque mismo Jesucristo tuvo angustia. Sí, pero cuando tomas la decisión, el Espíritu Santo te ayuda. Exactamente. ¿Sabe? Ahí que está el el Consolador, el ayudador, el que nos aconseja. Y de él dependemos 100%, porque cuando tú estás dispuesto a obedecer en tus debilidades, ahí viene y te respalda el Espíritu Santo. Amén. Así es, poderoso, ministro Oliver. ¿Sabe, ministro, que yo quiero connotar algo? Hay personas que dicen, yo amo a Dios, yo le obedezco, yo hago todo lo que Él me pide, yo soy un siervo, una sierva, fiel a Dios. Mas, sin embargo, a veces sus hechos, su testimonio dicen lo contrario. Mira, si nosotros amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos, según el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Si me amáis, si tú me amas, tú me vas a obedecer. Si tú me obedeces, tú me vas a amar. Gloria. Entonces, si tú me amas, en realidad tú vas a hacer las cosas que yo te he planteado para que haga. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a orar al Padre para que le envíe a ustedes la recompensa del Espíritu Santo, el otro Consolador. Gloria. No para que esté como estuve yo con ustedes durante un tiempo, porque yo vine a consumar una obra. No, yo me tengo que ir, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque entonces, si yo no me voy, no podría enviar el Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice en ese mismo capítulo, el versículo 16, dice, bueno, ya lo he leído los dos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. También nos dice el Señor en ese mismo capítulo, en Juan 15, 21. Escuche bien. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Gloria. O sea, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, y lo obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre,
y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria, Wow, hermano. claro. Pero oiga, ministro, los beneficios de la obediencia que el mismo Jesucristo nos está diciendo a nosotros. Si tú me amas, tú vas a guardar mis mandamientos. O sea, tú vas a obedecer a mis estatutos. Tú vas a obedecer a mis principios. Tú vas a obedecer a lo que yo te he planteado para que pueda vivir por ello. Gloria al Rey. Tú vas a obedecer a las ordenanzas para no faltarme, para no ofenderme, para no fallarme. Entonces yo voy a rogar al Padre para que le envíe al otro consolador. No para que esté con ustedes durante un tiempo, no para que venga a una hora específica y se vaya. No, es que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria. Entonces también dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto es poderoso, ministro Oliver. Hermano, qué beneficio. Solamente obedecer, hermano, la obediencia. Wow, tremendo. Ese beneficio, hermano, el Espíritu Santo, el Consolador, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, hermano. Hermano, el Consolador, hermano, míreme, algo que verdaderamente no hay forma cómo describir, pero oye, tiene una condición, el que me ama. El que me ama. El que ama la palabra, está claro. Él siempre nos condiciona a través de la palabra. Si tú me amas igual a mis mandamientos, entonces yo te voy a bendecir. Yo te voy a premiar. De una de las maneras que nosotros tenemos el amor a Dios, ¿cierto? Una de las obediencias. Cuando usted está enamorado de algo, ¿cierto? Sea una persona o un regalo, algo especial, usted se acuesta ese día pensando, dame en eso, en ese objeto. Sea animal, sea persona, sea una cosa, ejemplo, ¿cierto? Ahora, cuando usted se acuesta meditando constantemente en la palabra, hermano, ahí se ve el amor de Cristo que está en su corazón. Entonces el Padre viene a amarlo a usted. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente meditando, que es uno de los mandatos, meditar de día, de noche, pegarlo en la pared, sí, en los tinteles, donde quiera, hermano. Las tablas de tu corazón. Hermano, esa es la esencia y es un mandato. Claro. Y tú sabes que, ministro Oliver, muy, muy bueno eso que tú acabas de connotar. Porque es que si nosotros vivimos meditando la palabra de Dios, mis hermanos, no es que no fallemos en nuestra humanidad, pero pocas veces vamos a errar. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros meditamos en la palabra, la misma palabra nos pone a caminar por senderos de justicia y de aleluya, verdad, gloria. Por senderos de equidad. Vamos a obedecer la palabra. Tú sabes, no seamos como dicen muchos, que de su boca alaban al Señor, que le sirven, que le obedecen, pero como dice la palabra en Mateo 15:8, su corazón está lejos de ellos. Este pueblo de labios me honra, dice el Señor, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué su corazón está lejos de él, varón? Porque yo puedo testificar con mi boca que amo a Dios, pero ¿y dónde están los hechos que van a respaldar lo que yo estoy diciendo? O sea, aquí Dios está hablando a un pueblo, mis hermanos. ¿Y usted sabe por qué? Porque dentro del evangelio hay de todo. No estamos hablando de los que están afuera. Porque los que están afuera probablemente saben que hay un Dios y tienen temor de Dios, así un temor al modelo de ellos, un temor, pero no dejando de pecar. Pero usted y yo, que ya supuestamente conocemos al Señor y proclamamos honrar a Dios y obedecer a Dios y rendir integridad a Dios, con la boca. ¿Y qué pasa con el testimonio? ¿Qué pasa con los hechos? ¿Qué pasa con los actos? ¿Qué pasa con lo que usted en realidad tiene que demostrar y sustentar lo que usted está diciendo? Gloria. Entonces, eso es lo que pasaba aquí. El Señor le dice, recordándole una escritura a Israel que dice en Isaías, este pueblo de labios me honra, sí, Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque se han ido tras la idolatría, se han ido tras otros dioses, han desobedecido mis mandatos, han deshonrado mis principios, han tirado por el suelo lo que yo he hecho por ellos. Entonces no pueden decir que me ama, porque me ama de labios, pero no me ama de corazón. Ahora, cuando tú y yo, Oliver, y usted que está conectado ahí, usted ama al Señor, mi hermano, usted va a ser lo que hicieron Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia, lo que hizo José en Egipto, que cuando tuvo la oportunidad de negar al Señor, prefirió, ministro, y ustedes que están conectados, salir corriendo, dejarle la ropa en las manos a la mujer de Potifar y decirle cómo yo pecaría contra Dios y contra mi amo que me ha puesto aquí por mayordomo de esta casa y de todo lo que tiene. Gloria. Hermano, eso es usted tener integridad y usted obedecer a Dios. José estaba lejos de su tierra.
de quienes lo habían educado. José dijo, a mí me da, pudo haber dicho, a mí me da lo mismo, aquí nadie me conoce, yo y tiro para adelante y me como aquella fruta. Mis hermanos, pero no. José sabía que se le debía a un Dios que aunque estaba lejos de su tierra, que aunque estaba pasando un proceso, ese Dios estaba ahí en ese lugar, acompañándolo, respaldándolo y honrando la obediencia que él tenía para con él, ministro Oliver. Gloria, hermano. Y verdaderamente, ya estamos, algo importante que tenemos que recalcar, que todo esto, la desobediencia del hombre fue, hermano, que nos llevó a nosotros a que hay muchos dicen que la fruta prohibida, a la manzana, hay muchas formas que la gente lo dice. Pero para que entienda, no sé si fue comió el fruto prohibido, ahí lo que hubo fue la desobediencia. Ese fue el punto, hermano. La desobediencia que trajo el pecado. Ahí fue. No sé si fue el fruto, fue la desobediencia. Literal, ahí fue que vino todo, hermano, el problema que está viendo la humanidad hasta hoy, hasta que venga Cristo, hermano. Y es bueno, ministro Oliver, que sepamos que cuando desobedecemos este mandato, este principio del Señor, mis hermanos, lamentablemente las consecuencias son nefastas. Porque allí, como bien acaba de puntualizar el ministro Oliver, entró el pecado. Podemos ver cómo el mundo se depravó, cómo Caín mata a su hermano. Y por ahí vino todo, mis hermanos. Hasta el día de hoy. Claro que ahora tenemos el favor de la gracia de Jesucristo que nos ha reconciliado con el Padre. Yo, hermano, yo sé que, y bueno, también algún punto importantísimo, hermano Moreta. Cuando Noé, explíqueme. Wow. Háblame cuando Noé. Yo siempre digo. Estamos conectados, ministro. Iba a hablar de Noé ahora mismo. Dale, no, le vamos a este punto para que siga ahí. Soy el Espíritu Santo, hermano, en el Espíritu. Yo siempre digo, oye, pero los animales fueron más obedientes que la humanidad, claro, literalmente. Claro, pues claro que sí, literal. Hermano, literal. Y usted ve que le tiene que usted obligar a un burro, a un elefante, no sé, a una jirafa, a un león, a un pájaro para que venga. El hombre, hermano, no obedeció. Eso para que vea, hermano, el impacto de la obediencia que Dios hasta a los animales pudo bendecir, hermano. No, y aquí hay algo muy importante, porque Noé, usted comienza a leerlo en el capítulo 6 de Génesis, ya el mundo se había corrompido y por la obediencia y la justicia de Noé, el Señor procreó descendencia en Noé y nosotros estamos aquí hoy porque Noé le obedeció a Dios, le creyó a Dios, mi hermano, prácticamente en una locura. Una locura. Nunca había llovido. Nunca. Un rocío subía de la tierra como un vapor y mojaba la tierra, las plantas, pero nunca había llovido. Y el Señor le da unas ordenanzas a Noé, mi hermano. Mira, Noé, voy a destruir el mundo con agua porque el pecado ha llegado a mi presencia. Santo. Hazte una barca así, y le da las dimensiones, le da las longitudes, le da las medidas. ¡Wow! Y este hombre comenzar y alrededor de 120 años a construir un arca y predicar la palabra. Me imagino ver a la gente diciéndole loco. Y tú te emborrachaste, ¿y qué fue lo que tuvo muchacho te bebiste? Pues, ¿cuándo ha llovido? Y eso, por esa palabra ni la conocemos, ni que de diluvio. ¿Qué significa eso, Noé? Me parece verlo, digo yo en mis propias palabras, me parece ver a las personas confrontando a Noé como confrontan a muchos de nosotros hoy cuando predicamos la palabra. Amén, gloria. Pero Noé cumplió con obedecer. Y cuando llegó el tiempo exacto establecido por el Señor, por la obediencia de Noé, condenó al mundo en ese entonces. Y por esa obediencia y esa fidelidad estamos usted y yo aquí. Así es que te voy a decir algo. Hay hombres que recibieron mucha recompensa en la palabra de Dios por su obediencia. Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Gente que le creyeron al Señor. José, esos primeros 4 patriarcas. Los padres del pueblo, de la nación de Israel. Mi hermano, fue por la obediencia, fue por la fe, fue por el amor a Dios. Gloria al Rey. Y a través de cada una de esas gentes y de su obediencia al Señor, hoy, alrededor de 6,000 años después, 5,000 años después, estamos usted y yo aquí
porque hubieron hombres que lo obedecieron al Señor. Así es que a quien único le conviene obedecer es a ti y a mí. Daniel obedeció al Señor allá en aquel imperio de Media y de Persia, anteriormente Babilonia. Y cuando él supo aún que prepararon un edicto para lanzarlo en el foso de los leones, ministro Oliver, siguió siendo obediente a su Dios. Y por esa obediencia, el Señor cerró la boca de los leones y lo mantuvo siendo uno de los principales de los primeros 3 imperios de aquella nación. Amén. Para ser obediente se necesita fe. Amén. Así es que usted tiene que creerle a su Dios, como dice Hebreos 11:6. Es necesario que si usted y yo nos acercamos al Señor, creamos que Él está ahí y que Él es galardonador de lo que le buscan. Así es que obedezcamos la palabra del Señor, obedezcamos sus mandatos, sus estatutos, porque solamente a nosotros nos conviene en esta tierra y en el siglo venidero. Bendiciones a todos los que están conectados, y ahora pues vamos a proceder a hacer la oración de salvación. Ministro Oliver. Vamos a orar por salvación, hermano. Hay mucho Noé predicando hoy en día en las esquinas. Hay mucho Noé hablando en las plazas. Hay mucho Noé que le están diciendo, usted está loco. Jesús viene a cerrar. Jesús hace mucho que no viene y lo estoy esperando. Jesús se viene hace 2000 años y no viene. ¿Sabe qué pasa? Tranquilo, que a cada quien le va a llegar su diluvio. A cada quien le va a llegar su día, hermano, de partir de esta tierra. Y ese va a ser su diluvio. Entonces, cuando ve el mal que se le caiga encima, va a decir, ay, Dios mío, sí, Señor. Noé, ábreme la puerta. Jesús, ábreme la puerta. Hermano, ya es demasiado tarde, hermano. Así que hay esta oración conmigo, hermano, porque Jesús te está llamando a través de este Noé. Cada uno de nosotros somos Noé, mirando como Noé. Nos dicen loco, da igual. Hay esta simple oración, hermano, y créelo en tu corazón. En tu corazón, hermano. Entrega tu vida a Cristo. Repite esta oración conmigo. Padre celestial, estoy aquí presente, Padre, confesando, Señor, con mi boca y creyendo en mi corazón, Padre, de que tú eres Jesús, el único y suficiente Salvador, Padre. Yo te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Padre, que escriba mi nombre en el libro de la vida, Padre, y no lo borre jamás. Ayúdame, Padre, a caminar con tu Espíritu Santo, Padre. Y yo renuncio, Señor, a todo deseo carnal, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por eso, Padre, te pido, Padre, que me ayude a caminar en tu verdad. Y Cristo es la verdad. Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo que me escucha, gloria a Dios, que hiciste esta oración, acércate a una iglesia cristiana y dile a los pastores que tú has hecho la oración de salvación a través de una emisora. Congrégate, hermano, y estudia y medita en la palabra, que eso es parte de la obediencia de Dios, hermano. Amén, así es, ministro Oliver. Gloria a Dios. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos. Recuerda, si nos visita por primera vez, si no te has suscrito, pues suscribirte, activar la campanita, sugerirnos a otros para que podamos seguir llegando a las naciones a través de ti, a través de tu esfuerzo, como lo ha hecho hasta hoy, para que sigamos bendiciendo la vida a través de las naciones. Así es que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima transmisión.